Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar organizado por Prevencionar. Hoy tenemos con nosotros a Dolores Rico. Hoy va a venir a hablarnos de la metodología LEGO, Serious Play y una manera diferente de construir prevención. Como siempre, dejaremos en este caso a Dolores que haga su exposición y finalmente, como siempre, tendremos un tiempo para todas las cuestiones que tengamos. ¿De acuerdo? Agradeceros a todos, como decía anteriormente, sois 845 personas las que os habéis inscrito, ya estáis en la sala 400 personas. Agradecerle a Dolores pues su ofrecimiento como siempre y a todos los que os ofrecéis también para impartir este tipo de webinar de la mano de Prevencionar. Y a partir de ahora, pues Loli, la pantalla toda tuya y el público todo tuyo. ¿De acuerdo? Gracias. Vale. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Agustín. Acércate al micro, acércate al audio. Al principio sí se te oía perfectamente, ahora se te oye lejos. Vale. ¿Me oís mejor ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, que muchísimas gracias, Agustín, por habernos invitado a participar en esta webinar. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos los asistentes. La verdad es que estoy abrumada de la cantidad de personas que están mostrando, pues eso, ¿no? Interés en conocer algo más sobre la metodología LEGO Serious Play y además en su aplicación, ¿no? a la seguridad y salud laboral. Vale, pues yo voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y espero que todos estéis viendo la presentación. Vale, muy bien. Pues nada, como dice un poco el título de la webinar, pues bueno, pues podemos utilizar LEGO Serious Play para construir otra forma de prevención, ¿no? Muy bien. Os voy a contar un poquito de historia, ¿vale? Yo creo que todos los que estáis en la sala y los que posteriormente a lo mejor puedan ver luego la webinar con posterioridad, bueno, pues casi todo el mundo yo creo que conoce LEGO, ¿no? La empresa LEGO, ¿no? LEGO es una empresa familiar, se fundó en el año 1932 y bueno, pues ya veis, bueno, me dicen que tengo o que se me oye un poco bajito. El nombre de LEGO es una abreviatura de dos palabras danesas, ¿no? Leg y got, que significan, bueno, pues jugar bien, ¿no? El ladrillo, en su forma actual, la que conocemos hoy en día, se lanzó en el año 58, ¿vale? Y, bueno, pues el principio de enclavamiento de sus tubos es lo que le hace único y ofrece, pues, unas posibilidades de construcción prácticamente, bueno, pues ilimitadas, ¿no? Estamos hablando de un juego de construcción donde la imaginación y la creatividad, bueno, pues se alcanzan con el juego, ¿no? Vale. El método, concretamente de LEGO Serious Play, fue creado en respuesta también a un desafío que enfrentaba a LEGO, ¿no? En los años 90, LEGO pues también se encontraba en una situación un poco adversa, ¿no? Y vivía también a su manera pues un entorno VUCA, ¿no? que conocemos hoy, ¿no? Durante esos años en el mercado se introdujeron unos nuevos juegos y bueno, pues eso hizo peligrar, ¿no? su propio negocio, ¿no? Los niños crecían antes y se interesaban por otros juegos, ¿no? Eran los momentos de, por ejemplo, pues de las videoconsolas, las primeras Game Boy, los coches teledirigidos, etcétera, ¿no? Entonces ellos, claro, eran un juego tradicional de construcción y bueno, pues necesitaban un nuevo planteamiento, ¿no? Una nueva estrategia incluso para su propio negocio, ¿no? Junto con unos profesores de una escuela de negocios, bueno, pues crearon una empresa subsidiaria de LEGO, como veis ahí, Executive Discovery, y bueno, con unos valores comunes, ¿no? Los valores comunes que tenían con estos profesores era, bueno, pues que las personas son elemento clave en las organizaciones, ¿de acuerdo? Y especialmente, pues, para el éxito, y que la estrategia no puede, bueno, pues ponerse en un papel, archivarse en una carpeta y ser algo estático. La estrategia tiene que ser algo dinámico y tiene que vivirse, ¿de acuerdo?
Oficialmente, la metodología de Lego Serious Play fue lanzada en el año 2002, así que, bueno, pues prácticamente, bueno, pues ha cumplido ya la mayoría de edad, ¿de acuerdo? Vale. ¿Se oye fatal? Uy, sí que, perdón. Pues más no me puedo acercar al micro eh, ahora mismo. Bueno, ¿demasiado juego para ser una ciencia o es demasiada ciencia, ¿no?, para ser un juego? Bueno, luego, o la metodología, pues está basada no solo en el poder que tiene el juego, sino también, bueno, pues en otras teorías de la ciencia del comportamiento, de la psicología organizacional, por ejemplo, también de la estrategia empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay muchas dudas sobre si es verdaderamente un juego o es verdaderamente una ciencia. Lo que está claro es que hay ciencia detrás de la metodología Lego, ¿vale? ¿Qué es exactamente Lego? Bueno, pues Lego al final no deja de ser una técnica que lo que hace es facilitar muchísimo la reflexión, la comunicación, no sé si veis también, bueno, la comunicación y la resolución de problemas, pero no solo en las organizaciones, sino también en los equipos de trabajo y también en las personas, ¿de acuerdo? Es una metodología muy potente y es una metodología universal que tiene muchas diversas aplicaciones, ¿de acuerdo? Está fundamentada en el conocimiento que tienen nuestras manos, ¿de acuerdo? Investigaciones científicas nos dicen que, bueno, pues que las manos están conectadas con, o tienen un nivel de conexiones neuronales con nuestro cerebro de entre un 70 y un 80%. Cuando nuestras manos están ocupadas construyendo y representando pues una idea, un pensamiento o un problema, un reto, un desafío, somos capaces de procesar muchísimo mejor la información, de hacerlo con mucha mayor creatividad, de buscar soluciones incluso que a priori pues no sabíamos ni que sabíamos, ¿no? Saca mucho y tiende a sacar mucho. Bueno, pues ese conocimiento que está guardado, ¿no?, que lo tenemos en el inconsciente. Vale. ¿En qué consiste exactamente Lego? Bueno, pues Lego consiste en la construcción de modelos tridimensionales, ¿de acuerdo?, para identificar, analizar y solucionar problemas, ¿no?, bien en la empresa o bien en un equipo de trabajo, ¿no?, para desarrollar, por ejemplo, en equipo bueno, pues, la toma de decisiones compartidas, ¿de acuerdo? Esa además es una de las grandes eh, bondades también que tiene la metodología. ¿Cómo es el proceso de Lego? Bueno, pues el proceso de Lego es así como estáis viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Lego tiene que servir a una metodología, a un objetivo, a un propósito, ¿de acuerdo? Para la organización, para un equipo, ¿vale? Se lanza la pregunta, el reto o el desafío. Después se pasa a lo que es la construcción de un determinado modelo con las piezas de Lego en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Una vez que construimos, lo que hacemos es compartir, y ahora os explicaré un poquito más de qué va esto de compartir, ¿no? Y una vez que compartimos, lo que hacemos es extraer las reflexiones o las conclusiones, ¿no?, en relación a esa pregunta inicial que se plantea, ¿vale? Os decía, Lego es una herramienta muy, muy potente de storytelling y de story making, ¿de acuerdo? O sea, los participantes, los asistentes a un taller, construyen modelos que representan de manera metafórica una determinada percepción, un sentimiento, una idea o qué motivación, por ejemplo, tienen sobre un concepto o una situación o un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, es una potente herramienta de comunicación porque fomenta muchísimo el storytelling, es decir, estamos contando historias y story making, ¿de acuerdo? Porque lo estamos haciendo. Esto es learning, además, by doing. ¿Por qué usar Lego Serious Play? Bueno, pues por muchas razones. Yo, como no podía ser de otra manera, espero que ahora que me he soltado el micro, me oigáis. Tenéis ahí, fijaros, 6 piezas, no sé si, no se van a ver. Tenemos 6 piezas que, como estas, de acuerdo, que tengo yo aquí en la mano, con solo 6
piezas, fijaros la cantidad, o sea, si yo os diera un kit de estos a cada uno, probablemente tendríamos, pues no sé cuánta gente hay ahora mismo en la sala, pero si hay 500 personas en la sala, tendríamos 500, por ejemplo, respuestas o visiones diferentes, ¿de acuerdo? Este es un reto que solemos hacer, por ejemplo, pues de dar estas 6 piezas y la pregunta, reto o desafío sería, pues construya usted un pato, ¿no? Pues insisto, si os diéramos 500 fichas, pues, o sea, 500 kits, estas 6 fichas a cada uno, probablemente haría interpretaría una de las bondades el poder de decisiones a un determinado reto, a un desafío que nos enfrentemos como organización o como equipo, por ejemplo, de trabajo. ¿De acuerdo? Otras bondades que tiene el ego. ¿Qué ocurre muchas veces cuando estamos en un curso, por ejemplo, de formación o en una reunión? Pues con carácter general, bueno, suele pasar que nos encontramos con que, bueno, pues en una reunión del 100% de las personas, un 20% digamos que son las que participan o se muestran más activas en esa reunión, ¿no? Dejando el otro 80%, pues bueno, escucha, se duerme, no participa, ¿de acuerdo? Esto no ocurre con la metodología Lego, ¿de acuerdo? Porque la metodología Lego y el proceso de Lego lo que hace es favorecer una participación y atención del 100% de los participantes el 100% del tiempo. Entonces, esa es una de las más o una de las más potentes ventajas que tiene, por ejemplo, en esta ocasión, pues Lego, ¿no? Que nos permite, bueno, pues que la gente esté atenta y que esté participando. Además, una participación activa. Eso hace que, por ejemplo, en un curso de formación, pues tengamos a los participantes en la sesión siendo usuarios activos de su propia formación, ¿verdad? Vale. ¿Por qué usar Lego? Y os decía, ¿no? Es una de las grandes bondades de la herramienta que participa el 100% de la gente y el 100% del tiempo. Precisamente la participación es uno de los elementos más motivadores que nosotros nos podemos encontrar, ¿no? Nosotros somos, como personas, somos seres sociales, nos gusta formar parte de algo más grande, nos gusta formar parte de algo mayor, ¿de acuerdo? Y nos gusta participar. Somos personas, o sea, somos seres que nos gusta, ¿no? Vivir en esta situación, ¿no? De participar, etcétera, y de sentirnos parte de algo más grande. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que nos motiva más, ¿no? Y además, mayor compromiso, ¿no? Como parte de algo, me puedo comprometer con ello, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las, digamos, también, o de los puntos fuertes y claves que tiene la herramienta, ¿de acuerdo? Que además de ser participativa, es motivadora y genera además un compromiso, ¿de acuerdo? Con los asistentes. Vale, además, ¿por qué usar Lego? Bueno, pues porque Lego además también parte de la premisa de que las personas son fuente de solución, no son solo, o sea, no son fuente de problemas, sino todo lo contrario, ¿no? Son fuente de solución, ¿no? Parte también de la premisa de que los líderes, de que los jefes, de los responsables, de las organizaciones o de los equipos, pues no tienen todas las respuestas, ¿de acuerdo? Y comenzaba antes, o antes hacía referencia precisamente a eso, ¿no? A múltiples visiones, múltiples respuestas, y eso nos da múltiples enfoques y múltiples soluciones. Bueno, cuando estamos a nivel del campo de juego, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en las sesiones o en talleres con Lego podemos tener al CEO de la empresa, al gerente, al director de la planta, pero también podemos tener a un operario de planta. Y se sientan todos a la mesa del juego. Y el proceso del Lego o de la metodología es exactamente el mismo para todos. Lanzamos la pregunta reto, construimos, compartimos, todos compartimos, es decir, cada uno de ellos, el CEO, el operario de la planta, el director de fábrica, el de mantenimiento, el de recursos o la de recursos humanos, ¿de acuerdo? Nivela el campo de juego. En la mesa de juego todos somos iguales, todos construimos, todos pensamos, todos reflexionamos y todos compartimos, ¿de acuerdo?
es una herramienta bueno, pues que genera mucha empatía y favorece muchísimo la escucha, precisamente por el proceso central del ego, ¿de acuerdo? Vemos y escuchamos cómo percibe la otra persona, nuestro compañero, cómo percibe pues un determinado concepto o por qué, cuando estamos hablando, por ejemplo, de seguridad, ¿no? ¿Por qué ve la seguridad o la prevención de esta manera? ¿Por qué tiene un determinado comportamiento o no? ¿De acuerdo? Somos capaces de escuchar y de hacerlo además con esa empatía, ¿de acuerdo? Con Lego estamos aprendiendo haciendo, ¿no? Que es la mejor forma de aprender, ¿no? O una de las mejores formas de aprender, ¿no? Esto además no solo en el mundo académico, siempre, ¿no? Se ha dicho, ¿no? ¿Cómo se aprende? Haciendo, o sea, con el gerundio de toda la vida, ¿vale? Es experiencial. Esto significa bueno, pues que los usuarios, las personas que están o participan en un taller están participando y se llevan una experiencia, ¿de acuerdo? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos genera más impacto que otras cosas. Yo tengo, por ejemplo, personas y, bueno, asistentes a talleres, por ejemplo, que a veces te ven y te dicen, ostras, pues es que me acuerdo de esto porque, joder, lo estuve y lo construí yo o sea, es experiencial, ¿vale? Fundamentalmente. Y además, ¿por qué usar Lego? Pues porque es muy emocionante y además se disfruta mucho, ¿de acuerdo? Y si no, pues bueno, para muestra, un botón. No sé si podéis apreciar, pero bueno, aquí os he añadido algunas fotos, por ejemplo, de algunas sesiones que hemos hecho, por ejemplo, en el Congreso Prevencional, en el segundo Congreso Prevencional en Madrid, en octubre del 2019, o, por ejemplo, poco antes, en el primer Congreso de Prevencionar México, también en agosto del año pasado, ¿no? Bueno, estos luego, no sé si os podéis o si apreciáis, por ejemplo, la cara de los participantes en el taller, pero bueno, pues la verdad es que la gente disfruta mucho, es divertido para la gente y la verdad es que es muy emocionante también, ¿de acuerdo? Así que se puede sacar desde luego lo mejor de nosotros. Pero claro, os estoy contando por qué usar Lego, ¿no? Y bueno, pues ahora me toca también deciros y explicaros para qué usar Lego, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, como se ha adelantado antes, Lego podemos utilizarlo para muchas. O sea, es una herramienta, una metodología muy versátil y muy potente. Y la verdad es que se presta para muchísimas cosas, ¿de acuerdo? ¿Para qué usar Lego? Para aprendizaje y conocimiento compartido, para resolución de retos, de desafíos, de problemas en las organizaciones, en los equipos de trabajo, para procesos de toma de decisiones. O sea, podemos utilizar esta metodología para hacer más eficientes los procesos de toma de decisiones, ¿de acuerdo? El desarrollo, por ejemplo, de cultura de empresa, misión, visión, objetivos y, por supuesto, el desarrollo de nuestra cultura preventiva, ¿vale? La cultura de seguridad en nuestras organizaciones. Desarrollo de estrategia de empresa, de estrategia en materia de seguridad y salud, ¿de acuerdo? Para proyectar escenarios, mira, hubiéramos podido utilizar, por ejemplo, esta metodología para hacer una proyección de escenarios. No sé si en esa proyección de escenarios alguien hubiera proyectado, por ejemplo, bueno, pues, bueno, hubiera podido proyectar, por ejemplo, pues bueno, una situación de pandemia mundial como la que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, se trabaja también la proyección de escenarios, ¿no? A futuro. ¿Para qué utilizar también el ego? Pues para desarrollar innovación, para favorecer la creatividad en nuestros equipos, también se utiliza, por ejemplo, para team building, ¿vale? Para hacer equipo, para trabajo en equipo. Cuando queremos tener también múltiples visiones, ¿no? Y diferentes perspectivas de un problema, de una determinada situación, ¿de acuerdo? Y para generar también nuevas formas de pensamiento, ¿vale? Eso es, bueno, pues un poco, bueno, son un montón de áreas donde se puede y donde de hecho se desarrolla y se utiliza la metodología, ¿de acuerdo? Pero claro,
aquí estamos para hablar de seguridad y salud en el trabajo. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto, ¿cómo lo enfocamos, ¿no? ¿O cómo lo utilizamos? Bueno, pues, hombre, afortunadamente hoy estamos en un momento en el que la formación, por ejemplo, en prevención también ha cambiado, se están introduciendo otras formas, ¿no?, de formar y de capacitar a la gente en materia de seguridad y salud. Y una de ellas, por ejemplo, pues es Lego, ¿no? Si queremos hacer un proceso formativo diferente, que tenga impacto, en el que la gente participe, esté motivada, sea sujeto activo, pues podemos utilizar esta metodología, ¿de acuerdo? Procesos por ejemplo, de evaluación o de reevaluación de riesgos, ¿de acuerdo? En las que participe, por ejemplo, pues diferentes grupos de personas en la organización, desde el personal de mantenimiento, el de producción, los operarios, por ejemplo, o el técnico de prevención, ¿de acuerdo? Se puede utilizar para eso. Se puede y se utiliza para la identificación y percepción de riesgos y peligros. ¿Cómo perciben mis trabajadores, por ejemplo, los riesgos para la seguridad y salud? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué no están teniendo comportamientos a lo mejor positivos en materia de seguridad? Bueno, igual tenemos que investigar cómo se perciben los riesgos en nuestra organización. Podemos hacer mapas de riesgos. ¿Qué más cosas? Construir, ¿no?, una cultura de seguridad, una cultura de prevención compartida, participada. Os decía antes, ¿no?, si hay algo que caracteriza a esta metodología es que el proceso es un proceso participativo, ¿de acuerdo?, en el que participa el 100%. Si nosotros damos ocasión a la gente de que participe, de que aporte en materia de seguridad y salud, de que aporte a esa cultura de seguridad de nuestra organización, vamos a generar por su parte un compromiso, ¿no?, para precisamente poner de su parte, porque en esa cultura de seguridad que se está construyendo hay también parte de él, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, trabajar aspectos como el liderazgo en materia de seguridad y salud, en comunicación en seguridad y salud. Cuando hablamos de cultura de prevención, tenemos que hablar de participación de trabajadores, tenemos que hablar de cómo estamos ejerciendo el liderazgo en materia de seguridad y salud, y también tenemos que hablar de comunicación. La comunicación también es prevención. He escrito y hablado alguna vez sobre ello, ¿no? ¿Cómo comunicamos en materia de seguridad y salud? ¿De qué manera? Pues es una herramienta que trabaja también en el campo del liderazgo y de la comunicación en seguridad, ¿de acuerdo? Para trabajar los aspectos y los factores de riesgo psicosocial. Estamos hablando de que esta metodología es para personas, con lo cual, bueno, pues es una metodología que se presta mucho para trabajar en este difícil área y poco, bueno, solemos decir los prevencionistas, o yo por lo menos, que la psicosociología y la ergonomía son las disciplinas pobres, ¿no?, de la prevención, ¿no? Este campo de los factores y de los riesgos psicosociales, los factores organizativos y las organizaciones siempre han estado presentes, pero bueno, vivimos unos tiempos en los que todavía están, o sea, si acaso están adquiriendo todavía mayor relevancia y debemos de ser conscientes de eso. Es una metodología muy potente para trabajar, pues, en este ámbito, ¿vale? En la gestión de conflictos, en los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Pero claro, es que antes, perdonad que me he despistado un momento porque he visto uno de los mensajes, algún ejemplo práctico o he creído ver por el chat. Pero claro, yo esto os lo estoy contando, vosotros tenéis que hacer un acto de fe, esto es una webinar, se realiza online y vosotros, porque yo sí que me he traído mis piezas, vosotros a lo mejor no tenéis piezas ahora mismo. Y obviamente os he dicho que también Lego es precisamente eso, experiencial, ¿no? No es lo mismo contarlo que vivirlo. Pero bueno, ateniéndonos un poco a las circunstancias, pues os he traído un pequeño ejemplo
un testimonio más bien, ¿no? Bueno, pues de cómo lo estamos haciendo y cómo estamos trabajando, por ejemplo, el capítulo de cultura de seguridad y liderazgo, aplicándolo en una empresa, ¿de acuerdo? Buenos días, estamos con Rubén Prieto Palacios, es el responsable del servicio de prevención propio de TEXA, empresa constructora. TEXA es una empresa constructora que tiene diferentes divisiones en el ámbito de la construcción civil, edificación y también en el sector ferroviario, presente en España y bueno, pues le tenemos para hablar con nosotros de su proyecto también de impulso de cultura preventiva. Rubén, en TEXA, vosotros habéis apostado por dar un impulso a la cultura preventiva en vuestra organización, de forma que bueno, pues se integre en vuestro ADN, en vuestros valores, en vuestras creencias. ¿De qué manera estáis llevando a cabo ese proyecto de impulso de cultura preventiva? Bueno, buenos días, Lola. Encantado de hablar contigo otra vez. Bueno, pues yo creo que primero tenemos que saber un poquito lo que es TEXA, cuál es nuestro negocio principal y por qué hemos llegado a este punto en el que queremos dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de cultura preventiva. Bueno, nosotros en TEXA, aunque tenemos varias divisiones, como has dicho, obra civil, edificación, nosotros fundamentalmente somos ferroviarios, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a la construcción y mantenimiento de la vía férrea, a la renovación y demás. Entonces, es un entorno que tiene una peligrosidad un poquito diferente a otros sectores de la construcción. Ya no solo por las propias características del sector ferroviario, sino también porque la circulación de unidades en vías contiguas o a veces incluso en la propia vía en la que estamos trabajando, pues hace que la peligrosidad sea mayor. De hecho, hasta hace 15 años, por desgracia, era habitual que se produjeran arrollamientos. Entonces, evidentemente, un arrollamiento por un tren, pues todos sabemos cuál es el resultado final, ¿no? Entonces, eso por suerte ha cambiado, ¿vale? Se ha modificado mucho. Ya los procedimientos actuales, ahora mismo, lo que nos permiten es tener eso todo mucho más controlado. Hace muchos años que no se producen arrollamientos en TEXA, pero sí que ha dejado un pozo que es, bueno, comparado con antes, no estamos tan mal. Entonces, ¿qué nos planteamos dentro del servicio de prevención propio? Que aunque antes efectivamente teníamos esta situación, eso no quiere decir que los accidentes más leves se deban tolerar. Y iniciamos dentro del servicio de prevención propio, bueno, pues una serie de acciones destinadas precisamente a aumentar esa cultura preventiva general, que no nos no nos hiciera aceptar ese tipo de accidentes leves y entonces se han iniciado pues acciones destinadas a fomentar el liderazgo efectivo de la gente, a la participación, acciones destinadas a bueno pues a la implicación de los mandos intermedios, ¿no? Que son una pieza fundamental, los capataces y los encargados, ¿vale? Se han desarrollado pues de seguridad, en fin, una serie de cosas, de acciones y de mecanismos para aumentar esta cultura preventiva. Y entre ellos, evidentemente, la formación. Estas acciones y este proyecto formativo que estáis desarrollando para impulsar la cultura de prevención en la organización, eso es, ¿no? Yo creo que has respondido prácticamente con la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué aspectos está trabajando? ¿En qué os estáis parando más? Y efectivamente, ¿no? ¿A quién está dirigida esa formación? Claro, es que al final las acciones que estábamos planteando también necesitan, en cierto modo, ser guiadas, ¿no? Y que la gente sea formada en ese tipo de acciones. No podemos decirle de repente a un directivo, tienes que liderar seguridad. Bueno, ¿cómo? Claro. Porque yo sé liderar producción, pero no sé del todo liderar seguridad, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado en esas formaciones precisamente esas cosas, en el liderazgo efectivo, cómo liderar de verdad, en la comunicación, cómo comunicar, porque comunicar no es enviar un mail, yo ya lo he dicho, claro. ¿vale? En comunicar ni en producción, ni en prevención, ni en absolutamente nada, ¿no? Nos hemos centrado también en la participación, cómo fomentarla. Nos hemos centrado en aspectos como las observaciones de los trabajadores, por ejemplo, cómo fomentar ese tipo de acciones, que la comunicación de los incidentes,
fin, un poquito en las mismas acciones que habíamos iniciado, pues la formación va un poco de la mano, ¿no? Para que todo eso realmente luego sea efectivo. Vale. Y en este proyecto formativo que se está desarrollando en Texas se ha incorporado la metodología de Lego Serious Play, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta de poder acompañaros, ¿no?, en este proceso de impulso de cultura preventiva desde SGS. ¿Qué os está aportando esta metodología, por ejemplo, en esas formaciones y para impulsar esa cultura de prevención? Mira, la metodología esta de Lego Serious Play, jugando en serio, ¿no?, con los Legos, realmente al principio era como, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Porque este proyecto formativo, que además lo iniciamos con la Fundación Laboral de la Construcción, que agradecer a la Fundación Laboral de la Construcción del País Vasco que se implicara tanto también en este proyecto formativo, no teníamos muy claro por dónde iba a salir esto de los Lego Serious Plays. La verdad es que aporta mucho porque primero es una metodología que no se espera a la gente. Cuando llega, no espera que esto vaya a pasar, ¿no? Es que además fomenta la participación de todo el mundo. O sea, no te escapas. Ahí no te puedes escapar. Esto no es una formación que te sientes en una silla y digas, bueno, pues lo mismo estoy echando una siesta que estoy atendiendo. No, luego te hace participar. Y todo el mundo participa de la misma manera. Además, nos permite meter en una misma formación diferentes puestos de trabajo. Desde un mando intermedio, un capataz, un encargado, un jefe de obra, un técnico de prevención. Y luego tiene una cosa muy curiosa, y es que cuando trasladas a los Legos la idea que tú tienes, tú sabes la idea que tienes, la estás trasladando a tu manera. El de al lado no sabe cómo lo estás trasladando, no sabe lo que significa hasta que tú lo explicas. Entonces, la explicación que vas a dar después no se ve condicionada por lo que haya dicho antes un superior tuyo, un técnico de prevención. No, tú has trasladado una idea que tú tienes, la has trasladado de forma independiente, sin verte condicionado por los demás, y luego eso lo tienes que explicar. Entonces, todo el mundo aporta, y todo el mundo aporta lo que piensa, y todas las opiniones son igualmente valoradas. Entonces, yo creo que eso, vamos, yo el feedback que he tenido de la gente es pues muy contenta con esta metodología porque realmente, y con esta formación, porque realmente les está aportando mucho y les está despertando cosas. Vale, eso es, ¿no? Que además se convierten, ¿no? Yo creo que en este tipo o empleando esta tipología de métodos y de herramientas, como por ejemplo Lego Serious Play, se convierten efectivamente en sujetos activos de su propia formación, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea, son capaces de aportar de forma impresionante muchas veces, ¿no? Sí, ¿Sí? además, tal y como está planteada, tal como nos la tienes planteada, llega un momento en el cual se pone todo en común. Y se llega, claro, nosotros esta formación nos la hemos planteado, ¿verdad?, con respecto a la cultura preventiva, ¿no?, los pilares de cultura. Entonces, toda la conclusión a la que se llega siempre tiene parte de cada uno de los que están en el grupo. Siempre. Entonces, bueno, pues te identificas con ello porque tiene parte de ti, tiene parte de lo mismo de un capataz que de un encargado, que de un directivo, que de un técnico de prevención. No es algo que diseña el servicio de prevención y ya está. Claro. Y es así, no. Pues tiene de todo. Y eso lo aprovechamos el servicio de prevención para bueno, pues alimentarnos de lo que realmente la gente necesita, de lo que quiere, de lo que considera importante. Claro, de esas aportaciones, ¿no? Que además es precisamente también otra de las bondades, ¿no?, que tiene esta metodología, ¿no? Que hay múltiples aportaciones, múltiples visiones y que, bueno, pues que tenemos que tenerlas también en cuenta y considerar, ¿no? Porque efectivamente lo que estamos buscando es el compromiso de la gente y eso se logra, ¿no?, con herramientas también participativas, ¿no? Y para terminar este pequeño vídeo, Rubén, ¿qué resultados estáis viendo? ¿Qué estáis notando? ¿Cómo, pues eso, ¿no? ¿Cuál está siendo el resultado, por ejemplo, de este proyecto que, bueno, que temporalmente hemos tenido que parar, ¿no? Porque, bueno, pues la situación de alarma sanitaria pues ha hecho que la formación presencial pues tengamos que paralizarla. Este proyecto, ¿qué es lo que está arrojando de resultados? ¿Qué es lo que estáis notando? ¿Qué se está sintiendo? Yo
te daría dos ejemplos, ¿vale? Uno que fue inmediato, ¿vale? Que fue un resultado inmediato, que fue, yo me acuerdo, la primera sesión que hicimos con directivos, el mismo día que acabamos esa sesión, uno de los delegados ya a las 10 de la noche envió un mail: a partir de ahora todas las reuniones de producción van a empezar con seguridad. Fue como, digo, bueno, vaya, le ha tocado. Pero aparte de eso hubo otros, hubo jefes del grupo que empezaron a hacer visitas de seguridad ellos por su cuenta, sin avisar a nadie, y de repente le mandaron un mail al jefe de obra: mira lo que he visto, ten cuidado. Otros que directamente le decían al técnico: te vas a venir conmigo porque tenemos que... Es decir, fue un resultado o fue un efecto inmediato. ¿Vale? Pero luego también ha habido efectos que se han mantenido en el tiempo. ¿Vale? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos nuestros indicadores de desempeño, como bueno, pues ya ahora mismo, pues como casi todo el mundo, ¿no? Entonces, uno de los indicadores de desempeño es el de la formación. Tenemos planteado que tenemos que dar una serie de horas de formación por cada 10.000 horas trabajadas, ¿no? Y en Texa era como, eso es imposible. Todo el mundo tiene la formación de convenio, porque todo el mundo tiene que estar como técnico básico, y era una cosa que era imposible. Cuando hicimos la formación con el equipo directivo, nosotros estábamos en un 50%, y parecía mucho, ¿vale? Bueno, pues en abril ese indicador está en un 120%. Es decir, lo que antes no era posible, porque ya lo teníamos hecho, ahora se ve que hay otras formaciones que se pueden hacer y que valen y que sirven. Que son efectivas. Hemos pasado de no podemos hacer más formación porque a todo el mundo le tenemos formado, a cuándo vamos a hacer una formación. No sé, más ejemplos. Sinceramente me parece muy indicativo, ¿no? En 6 meses cómo ha cambiado un indicador como es el de la formación. No, además es que eso es, ¿no? Que la formación es uno de los pilares también de la cultura preventiva, ¿no? Y uno de los pilares que es necesario estar constantemente trabajando para que, bueno, pues la gente no nos relajemos, ¿no? Y tengamos, pues eso, ¿no? Comportamientos positivos en seguridad y salud, ¿no? Pues me alegro mucho. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a mis sesiones de Lego con Texa. Y espero que además sea muy pronto, y solo agradecerte que hayas estado conmigo para contarnos un poquito, bueno, pues cómo está siendo la experiencia, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? Además, una empresa, bueno, pues de un sector como la construcción, ¿no? Que es además un ámbito, bueno, pues o una actividad de especial peligrosidad, y bueno, pues con unas características muy particulares, ¿no? También, ¿no? Bueno, pues las propias obras, la temporalidad, etcétera, ¿no? De los tajos, la diferencia de condiciones de trabajo tan variantes, ¿no? De un momento para otro prácticamente. O sea que bueno, pues me alegro de que hayas tenido a bien contárnoslo en estos minutos, ¿eh? Y nada, pues seguimos hablando, y muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a ti, Lola. Un abrazo virtual. Chao. Voy a volver a compartir la presentación para ir terminando, y que podáis o que podamos comentar igual algunas preguntas que podáis hacer en el chat. Yo, obviamente, pues dadas las circunstancias, no puedo dejar pasar la ocasión de ofreceros algunos, como no podía ser de otra manera, Lego consejos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues recordar lavaros las manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, que se muestra como medida eficaz para reducir el riesgo de infección y de propagación del virus. Recordar también las normas de distanciamiento social, que, ojo, eso no significa distancia emocional, ¿de acuerdo? Y bueno, pues solo en el caso de que no podáis mantener pues la distancia de seguridad, pues ya sabéis, yo y mis Lego, pues nos ponemos y utilizamos mascarilla de seguridad. Espero que, bueno, pues que os haya parecido interesante, que os haya
generado curiosidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí y por haberos conectado. Y si queréis jugar en serio, pues ahí tenéis mis datos de contacto y dónde podréis encontrarme. Y hasta aquí la presentación. No sé si ahora hay preguntas. Muchas gracias, Dolores. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición. Yo sé que es complejo explicar la metodología Lego de manera online. Son algunas de las preguntas que tienes aquí. Te voy a ir trasladando algunas. Ah, vale. Y también, pues los que queréis ir preguntando a través del chat, nos lo vais mandando y se lo vamos pasando a Dolores, ¿de acuerdo? Bueno, algunas cuestiones, como siempre, la gente pregunta que si le vas a facilitar la presentación, entiendo que eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Por aquí te pregunta, ¿podrías por favor comentar qué herramientas se necesitan para aplicar el Lego Serious Place? Bueno, bueno, esto es una metodología específica, ¿de acuerdo? Desarrollada por Lego y, bueno, pues lo primero tenemos que tener una persona, un facilitador que esté certificado en esta metodología, ¿de acuerdo? Que sea un facilitador certificado que, bueno, pues conoce el arte de dirigir, digamos, y de facilitar estas sesiones, ¿no? Utilizando esta metodología. Y en segundo lugar, principalmente lo que necesitamos es, bueno, pues las piezas de Lego, ¿no? Y Lego ha desarrollado esta metodología con un kit concreto de piezas que son especiales para el desarrollo y el trabajo con esta metodología, ¿de acuerdo? Está el kit de identidad y el kit de conexiones, ¿de acuerdo? Porque, bueno, Lego tiene diferentes técnicas también de aplicación, ¿vale? Tiene 7 técnicas de aplicación: construcción individual, compartida, juego de emergentes, principios guía simple. Bueno, tiene diferentes técnicas y para esas técnicas tenemos unas piezas concretas que necesitaremos, ¿vale? Para hacer la sesión o el taller. Lego se puede utilizar de manera pura, es decir, íntegramente con Lego, o, por ejemplo, se puede combinar con otras técnicas de formación también más tradicional, ¿de acuerdo? Pero bueno, se puede compaginar y lo que necesitamos es también, pues eso, ¿no? Estamos trabajando con piezas, estamos trabajando con las manos, necesitamos, bueno, pues una mesa de trabajo y las piezas y ganas. Siguiente pregunta. A ver, Loli, pégate el micro a la boca, ¿vale? Y 30 segundos para cada pregunta. ¿Cómo implantarlo en la formación de convenio con un temario muy cerrado y un número límite de horas para desarrollarlo? Bueno, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Al final, bueno, pues la metodología es universal y se puede utilizar para muchísimos temas, entre ellos, pues obviamente también la formación de convenio, ¿no? Sí que es cierto que el temario es cerrado, pero bueno, tiene unos objetivos concretos y si los trabajamos con la metodología no tiene por qué, o sea, es perfectamente factible. Cada taller prácticamente es único. De acuerdo. Aquí entiendo que muchas tienen que ver, se van repitiendo. Dice, ¿podrías por favor comentar qué herramientas se necesitan? ¿Qué cantidad de piezas necesito de Lego? Bueno, todo va a depender también del número de participantes en las sesiones, ¿vale? Pero bueno, con un kit normal de identidad y de conexiones se pueden trabajar grupos de entre 12 y 15 participantes sin ningún problema. Pero bueno, insisto en que eso es también un poco, ¿no?, la labor del facilitador, en función de lo que tenemos que tratar en esas sesiones y cuál sea el objetivo de las sesiones, pues bueno, ver las herramientas con las que necesita contar para el desarrollo de este taller. A ver, te paso una pregunta que hay más adelante y lo mismo si le queda más claro a la gente. Dice, ¿cómo funciona el Lego? ¿Me compro las piezas y ya puedo empezar? No, claro, obviamente no. Es lo que he dicho antes, o sea, no podemos coger y plantear y utilizar la metodología sin saber utilizar la metodología. O sea, quiero decir,
que no lo hemos comprado en una tómbola. Un certificado o sea, un facilitador certificado, pues es lo que tienen. No se pueden coger piezas, comprarse en la juguetería, porque el kit de Lego Serious Play no es el kit que está en una juguetería, es un kit especial de Lego, ¿vale? Que está destinado precisamente para desarrollar problemas, desafíos, etcétera, en las organizaciones, en los equipos de trabajo, etcétera. No es uno no va, se compra unas piezas y hace un taller. Hay mucho trabajo también de diseño de taller por parte del facilitador, y la figura del facilitador es fundamental cuando hablamos de talleres Por con aquí Lego. te preguntan, dice, ¿cómo podemos en nuestra empresa empezar con esta metodología y por quién empezaríamos? Pues todo depende, ¿no? de la empresa en la que nos encontremos. Hay que ver en qué momento, por ejemplo, de cultura o bueno, en qué momento está a nivel del sistema de prevención, de cómo es su cultura de seguridad, de, bueno, pues qué otras acciones haya tomado. Bueno, pues eso hay que analizar caso por caso, ¿no? Esto es un poco, bueno, una formación y unos talleres ad hoc para cada empresa. No es café para todos tampoco, ¿de acuerdo? O sea, esto se desarrolla pues teniendo en cuenta las características de cada empresa, su situación, en materia de seguridad, el clima preventivo, en fin. Más cosas. Por aquí entiendo que tiene que ver esto también con el virus y el COVID. Dice, en un workshop con Lego Serious Play se promueve la cercanía, puede dar lugar a contacto físico, se trabaja con las manos, se tocan los bloques, se generan conexiones. Sí. Alguien comenta. Sí. Bueno, efectivamente, pues en una situación como la actual, por eso ahora mismo, por ejemplo, pues la formación con Lego, pues la tenemos y los talleres con Lego ahora mismo están en stand-by, ¿no? Estamos también buscando alternativas para seguir y continuar también con estas formaciones, incluso en el mundo online, ¿de acuerdo? Pero bueno, exige también una logística que habría que pensar, ¿no? Pero sí es cierto, obviamente en esta situación de pandemia pues tenemos que tener en consideración muchas cosas, que no podemos, por ejemplo, guardar la distancia, y que tenemos que tocar las piezas. Bueno, habría que pensar a lo mejor en eso, ¿no? En la limpieza y desinfección, por ejemplo, de los materiales que empleamos en los talleres. Sí. La siguiente pregunta iba en la misma línea, ¿no? Dice, en la época de pandemia y post-confinamiento, ¿cómo se desarrollan los talleres garantizando el distanciamiento físico, garantizando protocolos de bioseguridad, la limpieza y desinfección, cómo realizan las conexiones? En línea con eso también te preguntan, durante la coyuntura actual, ¿cómo podemos suplir la presencia de los alumnos? ¿Sugieres alguna alternativa? Bueno, pues innovando. Y en eso precisamente estamos con la metodología, ¿no? En innovar también y en hacer que el Lego lo podamos llevar también al mundo online, ¿no? Pero, insisto, estamos desarrollando, yo ya, por ejemplo, en la comunidad de facilitadores certificados de Lego ya se están desarrollando proyectos y sesiones con Lego, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Así que, bueno, pues estamos trabajando en ello también. Dice, veo que la metodología lleva 18 años. ¿Cuál ha sido la causa de su lenta implantación? Bueno, pues es como todo, ¿no? A veces no aceptamos muy bien los cambios, las ideas nuevas nos parecen un poco quizás locas, ¿no? Y bueno, pues imaginaros hace 18 o 15 años, por ejemplo, en una empresa utilizar una metodología como los ladrillos de Lego, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues resulta más familiar utilizar, y de hecho se está utilizando mucho la gamificación en los procesos, por ejemplo, de formación. Y bueno, pues al final Lego es un juego serio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ha tenido una implantación quizás más, bueno, no tan rápida, precisamente por eso, ¿no? Porque bueno, pues la gente se asusta, ¿no? De las nuevas ideas, de las nuevas formas de trabajar o de las nuevas metodologías, de las nuevas herramientas, ¿no? Y bueno, pues normalmente se van introduciendo pues poco a poco, ¿no? A ver, como muchas preguntas tienen que ver con lo mismo, creo que deberías otra vez contarles o explicarles si esto lo puedo hacer por mi cuenta, si tengo que ir a algún sitio a hacer algún curso, si lo puedes dar tú. Espera que termine. Aquí preguntan si lo hace SGS, si las fichas me las compro, si hay fichas por sectores, cuánto vale el curso, dónde hay cursos en México, dónde hay cursos en Madrid.
Yo creo que eso lo puedes resumir un poco y volver a contarle un poco de dónde viene esto y de quién es la metodología Lego, que no es una metodología tuya. Claro, claro. A ver, insisto, esta es una metodología que desarrollaron unos profesores de una escuela de negocios con Lego, ¿de acuerdo? Con el que fue director del desarrollo de negocio de Lego, Robert Rasmussen. En la actualidad, para utilizar y para manejar la metodología, se tiene que hacer y se debe hacer por facilitadores o certificados en la metodología, ¿de acuerdo? Hay cursos de formación para certificarse en esta metodología. Hay muy pocos trainers en el mundo que formen a facilitadores de Lego, pero se realizan diferentes cursos en todo el mundo, ¿de acuerdo? También en España, en México, en Colombia, en Alemania, en Australia, ¿de acuerdo? Es cuestión de apuntarse al curso para ser facilitador de Lego y bueno, pues luego poder hacer uso de la metodología, ¿de acuerdo? Uno no va y se compra piezas de Lego y se pone a hacer un taller. Sería, bueno, pues, algo que no se debe hacer, ¿no? Cuando uno no es conocedor de algo, primero tiene que formarse y después bueno, pues ponerlo en marcha, pero de acuerdo, tiene que ser con un facilitador certificado. Hay kits especiales, o sea, esto es un kit especial de Lego, de acuerdo, de la metodología. Lego Serious Play es una metodología específica con unas piezas específicas que no se van a comprar insisto, a una juguetería o a unos grandes almacenes. Ahí no lo vais a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Quién hace eso? Pues hacemos en SGS, así que el que tenga interés y necesidad, pues puede contar con nosotros, obviamente, para diseñar y facilitar talleres utilizando, por ejemplo, esta metodología. De acuerdo, por aquí también, a ver, dice, soy Rubén Prieto de Texas, empresa constructora. Me gustaría aportar una última cosa. La metodología es buena y da resultados, pero requiere que haya detrás un buen facilitador. Lego, que domine no solo la herramienta, sino el campo en el que se aplica. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Rubén, por hacer esa puntualización. El facilitador, pues, tiene que servir a los propósitos que se buscan, ¿no? Con las sesiones y con la metodología, tiene que servir y bueno, pues también tiene que ser conocedor, ¿no? Del Por área y aquí de la... también preguntan, dice que también lo has comentado anteriormente, que si existe una plataforma digital para aplicar la metodología mediante simulación tridimensional vía web. A ver, a mí de momento no me consta ninguna plataforma que mediante simulación en 3D, etcétera, a mí ahora mismo no me consta. Sí se están desarrollando sesiones, pero se están desarrollando sesiones online con Lego, lo que obliga a, os decía antes, ¿no? A una distribución logística, es decir, cada uno está en su casa y tenemos que mandarle un kit para trabajar con unas piezas y poderlo hacer en tiempo real, porque de eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ello estamos también y adaptándonos también, ¿no? A este nuevo escenario. Por aquí preguntan, dice, si es posible me gustaría que compartieras algunas preguntas concretas como parte del inicio del proceso de la metodología, es decir, cuáles son esas preguntas iniciales para hacernos una idea más concreta de la herramienta. Entiendo que cuando arrancas un taller... Sí. Bueno, pues insisto en que cada taller es único y se diseña especialmente, ¿no? para servir a los objetivos que se buscan, ¿no? Trabajar la cultura, el liderazgo, etcétera. Pero, por ejemplo, o sea, la comunicación o identificar peligros o sobre la percepción de riesgos, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, ahora que hablamos, ¿no? de percepción de riesgos, ¿no? Pues por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿no? A formular, ¿no? ¿Qué riesgos percibes en tu puesto de trabajo? Y eso que lo represente mediante un modelo de construcción 3D con los ladrillos de Lego.
Podría ser, ¿eh? O, por ejemplo, cuáles son los atributos que a su juicio y parecer, por ejemplo, pues tiene el liderazgo en seguridad y salud, el buen liderazgo en seguridad y salud. Por ejemplo, no sé, pero cada taller se diseña específicamente y, bueno, pues ahí están un poco también, y esa es la labor también del facilitador, encontrar las preguntas clave, ¿no? Para formular a los asistentes. También pregunta, que se lo has comentado antes, ¿dónde se pueden comprar los kits online o podemos comprártelos a ti directamente? No, a ver, yo no tengo royalties ni tengo nada con Lego, ¿vale? La metodología está ahí y uno puede dirigirse a la página web de Lego y comprar el kit de identidad de la metodología de Lego Serious Play, lo mismo que puede comprar el kit de Lego Education, o sea, es decir, a mí no se me compran piezas, yo no tengo piezas más que las que uso para el trabajo, o sea, yo no vendo piezas ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Pero se compran a Lego, claro. Aquí dice otra persona, dice, me recuerda aquella famosa paradoja del prisionero, donde la opinión de uno influye en la de los siguientes. ¿Podría esta metodología solucionar este problema? Pues si me vuelves a formular la pregunta porque no la Dice, termino. me recuerda aquella famosa paradoja del prisionero, donde la opinión de uno influye en la de los siguientes. ¿Podría esta metodología solucionarse en este problema? Sí, bueno, esa desde luego es una de las bondades que tiene la herramienta. Os decía antes que en la mesa de juego se nivela, ¿de acuerdo? O sea, podemos mezclar y tener grupos heterogéneos de personas en un taller y en la mesa de juego todos van a ser iguales porque todos van a construir, todos van a compartir y todos van a participar. Y bueno, pues la dinámica es la que es. Primero construye y después cada uno de los participantes cuenta lo que está representado en su modelo de construcción. Es igual de buena y igual de válida la percepción o la construcción, por ejemplo, del modelo de un trabajador de una máquina de planta que el de mantenimiento o que del jefe de turno, ¿de acuerdo? Porque todas son igual de válidas y de respetables. Además, una de las reglas del ego precisamente es el respeto a las construcciones de los demás. No se critica a las personas ni se ataca a las personas. Solo se puede hablar y preguntar sobre lo que significa o no significa algo en los diferentes modelos de construcción que han hecho los asistentes. Por aquí te preguntan, dice, ¿los kits de piezas están adaptados a diferentes sectores o se aplica la metodología de manera generalista? Y aprovecho, también pregunta otro, dice, ¿está enfocado a un tipo de empresa en concreto o qué sectores pueden verse más beneficiados de esta estrategia? Las piezas, insisto, la metodología tiene unos kits especiales para utilizar en esta metodología, ¿de acuerdo? No hay unas piezas por sectores, es labor del facilitador cuando diseña y prepara el taller utilizar las piezas correctas, ¿de acuerdo? Y eso es un poco también el arte del facilitador. Y perdona, se me ha ido un poco el santo al cielo, entonces no hay para un sector concreto, ¿de acuerdo? Hay que elegir con la metodología, tenemos que elegir nuestras piezas de forma adecuada para... En línea con lo que te preguntaban antes de los sectores, te pregunta aquí si la metodología se podría utilizar en centros educativos. Sí, he hecho algunas experiencias también con escolares. Y bueno, se utiliza también para el desarrollo de la creatividad, para entornos colaborativos. Y luego también está, por ejemplo, además la parte de Lego Education, ¿no? que es otra de las ramas que tiene también Lego para precisamente el sector y el entorno educativo. Esta metodología se puede emplear para cualquier sector y para cualquier tipo de organizaciones, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es adaptar la metodología y lo que son la propia herramienta al propósito, al objetivo que se busca en esa organización, ¿de acuerdo? Que puede ser de cultura preventiva, de comunicación o de recursos humanos. O sea, Lego se utiliza para hacer procesos de selección, se utiliza para terapia por ejemplo, en psicología. O sea,
tiene una amplio abanico de utilización. A ver, por aquí vuelven otra vez con cómo hacerse facilitador. ¿Es lo mismo ser facilitador que formador? ¿Los cursos que tú impartes son para facilitadores o para trabajadores y empresas? Los cursos o las sesiones que nosotros hacemos son para trabajadores, empresas, ¿vale? Organizaciones, grupos equipos de trabajo, etcétera. Yo no formo a otros facilitadores de Lego, solo pueden formar facilitadores los Master Trainers de la metodología. Y bueno, pues en la web sí que podéis encontrar la página de la Asociación de Master Trainers de Lego, de la metodología Lego Serious Play, donde tendréis posibilidad de ver, por ejemplo, cuáles son las formaciones para facilitadores, es decir, formar nuevos facilitadores de la metodología en los diferentes países. Por aquí te preguntan, también te preguntan que cuánto vale el curso de facilitador, si cuando haces el curso te entregan un kit y cuánto dura aproximadamente pues el curso de facilitador y cuánto puede durar también un taller, sesión de Lego Serious Play para una empresa. Vale. La información sobre la formación del facilitador es una semana de inmersión completa en la metodología para conocer las diferentes técnicas de aplicación. Cuando uno se forma y se hace facilitador, eso no incluye los materiales, es decir, hay que hacer la inversión aparte. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? La duración, precios. Sí, y bueno, pues la duración de los talleres, a ver, mínimo un taller tiene que estar entre 2-3 horas mínimo y de ahí para adelante. Depende, insisto, en el objetivo, en el propósito de los talleres, en lo que queremos hacer y en lo que queremos abordar. Hay sesiones de una mañana, de un día o de 3 días. Pero sí es cierto que tiene una exigencia muy potente, o sea, es una formación exigente porque es todo el rato, insisto, participar y atención todo el rato, el 100% del tiempo, el 100% de las personas. Y eso nos lleva a que, bueno, pues, son talleres en los que uno sale y, bueno, pues, hubieran dado pues una paliza, ¿no? Porque tiene mucha exigencia para el facilitador, pero también para los asistentes, ¿de acuerdo? Pese a que, insisto, hay mucho disfrute también, ¿de acuerdo? Bueno, los talleres pueden durar, insisto, dependiendo un poco de lo que pretendamos o de lo que se pretenda trabajar, ¿no? Esa es un poco la labor también de los facilitadores y de los asesores o los consultores en este caso, a la hora de preparar y diseñar un taller o empleando esta metodología, claro. De acuerdo. A ver, por aquí alguna pregunta más que te voy a pasar. La formación impartida con esta herramienta entiendo que si la modalidad preventiva es SPP o SPA, supongo principalmente el servicio de prevención propio realiza certificado, bueno, que si cumple con el artículo 19, con el 12-15 o lo que corresponda. Es decir, entiendo que se usa también para este tipo de formación siendo una herramienta, pero formación como modalidad preventiva. Que si cumple que si valdría como formación a los trabajadores, como dice el artículo 18 y 19. Pues sí, claro, para eso se diseña y se hace el taller. Claro, lo puede Por utilizar. aquí te dice... La metodología, lo mismo que utilizamos a veces, por ejemplo, no sé, herramientas como un juego de cartas, o utilizamos, por ejemplo, pues, no sé, un juego de preguntas online como el Kahoot, ¿no? Para hacer preguntas a los asistentes, ¿no? Y generar un poco más de actividad y de interactuación los asistentes a una formación. La formación tradicional, tal y como la conocíamos, es complicado. La gente ya a estas alturas de la vida, la gente tiene mucha formación, ha hecho muchos cursos, necesitamos trabajar de forma diferente, buscar la participación y la motivación de las personas
de una manera diferente. Y esto lo único que es una herramienta, es una metodología que nos sirve al objetivo de formar, por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de seguridad, a formar en prevención. Además, los riesgos con esta metodología. Para finalizar, te preguntan por aquí si hay datos de cómo influye la metodología en la siniestralidad laboral. Bueno, pues no tengo ahora mismo esos datos disponibles o no me consta que haya algún informe, pero mira, pues estaría bien a lo mejor trabajar en algo así, ¿no? Bueno, pues qué resultados y si esos resultados se trasladan, por ejemplo, a una reducción en los índices de siniestralidad, por ejemplo, de las empresas que las que estamos trabajando con esta metodología. De todas formas, tampoco hay que cegarse demasiado con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad, porque los índices de siniestralidad están ahí y son un indicador, pero es un indicador de resultado. Yo creo que también hay que ver los indicadores, por ejemplo, del esfuerzo preventivo o los indicadores, por ejemplo, de desempeño. A veces no llega, o sea, puede que no lleguemos a un resultado de reducir los accidentes, pero, por ejemplo, sí que estamos teniendo resultados en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto también quiere decir que el tema de los indicadores, bueno, pues encima nos vamos a indicadores bastante tradicionales y además reactivos, es decir, que inciden ya a posteriori, no con carácter preventivo, que es a lo que a nosotros nos interesa. Esta metodología lo que nos interesa es utilizarla con un carácter preventivo, ¿de acuerdo? Que tenga incidencia, por ejemplo, una incidencia positiva y que tenga un impacto positivo en el comportamiento en materia de seguridad y salud que tienen los trabajadores. Entonces, no me preocupa quizás tanto irme a indicadores, porque ya te digo que los indicadores, estamos hablando de encima los mismos de siempre y de tipo reactivo, me preocupa más que eso es, ¿no? Que tenga un impacto y que además ese impacto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que era un poco pues, lo que venía amablemente y al que agradezco, por cierto, muchísimo que se haya prestado a hacer el vídeo, lo que nos contaba Rubén Prieto de TEXA, ¿no? Que ellos están notando un cambio y se está sintiendo un cambio. A la gente le ha removido, por ejemplo, ¿no? La formación y el proyecto que estamos desarrollando allí. ¿De acuerdo? Y están observando cambios de comportamientos y actitudes, con lo cual están mejorando su clima preventivo, su cultura de seguridad, ¿de acuerdo? Es que no tuvieran, sino que, bueno, pues que estamos ayudando a eso, ¿no? A mejorarla y a llevarla a otro grado. Bueno, pues nada, hasta aquí, Dolores. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por asistir. Recordaros que la semana que viene hay 2 webinars aquí en España, uno también en México. Y nada, Dolores, hasta la próxima. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra. Gracias, Agustín, por la ocasión que nos has dado para, bueno, dar a conocer la metodología y cómo la estamos empleando en seguridad y salud laboral. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí y bueno, pues nos seguimos, ¿no? Y nos vemos en la red. Muchísimas gracias y bueno, pues un abrazo virtual para todos.